Bienvenidos gente a otro lunes de literatura aquí con el Lector Anónimo y continuando con el especial de sagas inconclusas. El día de hoy nos toca hablar de Stephen King. No sé si puedo decir que tengo una relación de amor-odio con este autor porque pues, realmente no amo su trabajo. He leído algunos libros suyos y no me gustan, su estilo no me agrada, me parece muy tedioso, no me gusta. Sin embargo, muchas películas o series basadas en su material pues son de mis favoritas o me agradan. Irónicamente, entre menos se parece al libro es como que más lo disfruto. Y sé que es un escritor, creo que es el escritor con la mayor base de fans que he conocido en mi vida. Sé que tiene muchos lectores, sé que cada año se redescubre, ya sea por sus adaptaciones o por sus nuevas novelas. Es un escritor que saca hasta 4 libros por año. Entonces, hablar de Stephen King es como ya decirlo todo y a la vez no decir nada. Y bueno, hoy, aunque el día de hoy se sigue discutiendo cuál es su mejor libro, habrá quien diga que de los primeros, que su etapa más ochentera, que algunos de los más modernos. Hay que tomar en cuenta que su obra más compleja, su obra más, digamos, su saga más grande, pues sin duda alguna es La Torre Oscura, una historia que inició hace como 30 o 40 años, que incluso en el mismo libro, en el prólogo, King habla de cómo esta historia para él es como su Señor de los Anillos, que él sentía que no había una historia épica americana, es decir, todas estas historias siempre estaban enfocadas en la Europa medieval, en el Medio Oriente, que no había una historia que representara realmente la grandeza de Estados Unidos con la fantasía y con todas estas temáticas. Y eso fue lo que lo intrigó a crear este universo, esta mitología de fantasía oscura, pero cambiando a los caballeros medievales y la magia por cosas más de ciencia ficción y un ambiente de western. El gran fanático de todas estas películas de, por así decirlo, el spaghetti western, como el bueno, el malo y el feo, todas estas cintas de Sergio Leone, todo este mundo, todo este universo con el que él creció, decidió enfocarlo en este contexto y crear La Torre Oscura, una saga de 7, 8 libros me parece, que nos cuenta la historia de Roland Deschamps, un antiguo caballero de una orden llamada los Pistoleros, que son algo así como los defensores de este universo, que se dedican a proteger de amenazas externas todo este mundo. Y Roland está buscando al Hombre Negro, un villano que no solamente existe en estos libros, aparentemente está en muchos de los libros de Stephen King, porque algo que tiene esta saga es que une a todas las obras de Stephen King de una u otra manera, algunas de una forma más directa, presentándonos personajes y fragmentos de estos como parte de la narrativa, y otros simplemente como cameos o referencias. Y el primer libro, que creo que ahora se llama El Pistolero porque a cada vez que ha sido reeditado se le ha cambiado el nombre, voy a ser sincero, es muy aburrido. Es un prólogo realmente, es una historia donde solamente lo vemos a este personaje caminar por el desierto. De repente hay algunas amenazas, hay la presencia de unos monstruos por ahí, pero son 2 o 3 momentitos los que yo me acuerdo. Se topa con un niño que acabo de olvidar el nombre, que ese niño es parte de su destino, que con él se irá vinculando en una serie de aventuras, no recuerdo el nombre del niño. Y es un libro pues, muy aburrido, o sea, les recuerdo que trata literalmente de estos dos personajes caminando por un desierto donde de repente aparece algún monstruo, alguna amenaza, pero hasta ahí. Sé que cuando empiezas una saga como escritor, el primer libro es un tanto difícil porque tienes que hacer 3 cosas: presentar tu mundo, presentar tu trama, presentar a los personajes que se van desarrollando, y a la vez tienes que contar una historia.
es algo que yo llamo el síndrome o el fenómeno del primer libro. Si se fijan, cuando empiezan a leer una saga, es muy común que se sienta que los primeros capítulos son una presentación de todo y luego ya los últimos te cuentan la historia que va a pasar en ese primer libro. Aquí más o menos pasa eso, pero ni sientes que te está presentando al mundo porque todo está sucediendo en un desierto, como ni sientes que haya una historia. Yo siempre he dicho, este libro parece un prólogo alargado, no sé por qué existe si se puede unir al segundo, o es más, se puede eliminar. A mí me pasó algo muy curioso, me prestaban el segundo libro hace varios años y lo empecé a leer, y cuando iba como a la mitad me entero que existió, que era el segundo. Eran unas versiones de tapa dura que no venían como con el número, solamente decía La Torre Oscura y el subtítulo, La Llegada de los Tres se llama el segundo. Entonces cuando me di cuenta que existía un primer libro, pues fui a buscarlo y no aporta nada. O sea, yo estaba entendiendo muy bien la historia del segundo sin necesidad del primero. Así 2 o 3 cosillas ahí medio extrañas que yo dije, a lo mejor ya leyendo el primero tengo más noción, pero realmente no es como que cambie mucho la perspectiva que yo te estaba teniendo. Y bueno, ya leyendo el primero fue que se me quitaron las ganas de continuar con la saga, y más teniendo en cuenta que, bueno, sé que uno debe hacerse la opinión propia, pero sí he escuchado muchos comentarios de fans de Stephen King que decían que los siguientes libros, o los últimos, son muy malos, que son muy decepcionantes, ¿no? Entonces, pues si un libro que desde el primer tomo no he terminado de convencerme, como que buscar las demás continuaciones no me terminaba de llamar la atención, ni menos Stephen King, que no es un escritor que me agrade. Y La Torre Oscura, mucha gente me decía, es que tu problema es que ese fue tu primer libro de Stephen King, porque dicen que tienes que leer muchos de sus libros para entenderle. No creo que sea ese el problema. En este primer libro no necesitabas como tener mayor contexto del que te dan. Y otra cosa, y esto me lo dijo mucho un maestro bueno, yo estudié cine, y un maestro nos decía, si una obra no se puede sostener por sí misma, no sirve, no funciona, es mala. Y si me dicen que tengo que leerme Cuyo, El Resplandor, It, de Tommy Nakers, no sé cómo se llama el otro libro, me tienen que decir que tengo que leer todos los libros de Stephen King, o la mayoría, solo para entender este libro, pues estamos hablando de un libro que no funciona. Sé que, como ya les mencioné, hace referencias a muchas de sus obras. A veces aparecen personajes o aparecen ciertas situaciones que los conectan, que debe de funcionar, y a lo mejor como lector más experimentado de King puedes disfrutarlo, pero no debería ser ese el motivo de esta novela. Esta novela y toda la saga deben de contar una historia por sí misma, que a lo mejor se complemente con otras lecturas, pero que no por eso se pierda en ese punto. Me molesta un poco que no me haya gustado, porque he leído mucho sobre La Torre Oscura, es decir, sobre el universo, y me llamaba mucho la atención cómo combinaba magia con western, con ciencia ficción, con fantasía. Es una historia que cuando te cuentan los detalles te llama la atención, pero que ya leyéndolo es muy abrumador, es muy pesado, y lo terminas desechando muy rápido si no entras en la historia. Personalmente este libro no me gustó para nada, lo vendí, luego de que lo terminé lo vendí. Obviamente ya no seguí la saga, vi la película, que me parece divertida, pero como simple película, o sea, no... Digo, sé que como adaptación es terrible, dicen que no toman nada en cuenta y simplemente se inventan ciertas cosas, pero me pareció una película entretenida, por lo menos, que es más de lo que puedo decir del libro. Es un libro que mucha gente ha intentado adaptar, se intentó adaptar como serie y fracasó, se intentó hacer la película y fracasó. Es una saga que es muy grande. Tengo entendido que una vez un director dijo, ocupo 300 millones solo para hacer la mitad de una película de este libro, porque, como les digo, tiene muchos conceptos que Stephen King ha ido desarrollando a lo largo de su carrera, y por eso es como que su obra más compleja, porque sí, digamos que aquí es donde se une todo su universo y todas sus criaturas y todas sus mitologías,
Y eso suena interesante, pero si desde el primer libro falla esa conexión lector-escritor, pues para mí me parece un desperdicio. Sé que esta saga tiene muchos fans, espero que a ustedes sí les haya gustado, espero que a ustedes sí les haya entretenido, si haya sido lo que esperaban. Desgraciadamente a mí me decepcionó, no sé si le pueda volver a dar una oportunidad. Tal vez que alguien me los preste y que está en otro mood de mi vida y pueda que me interesen. Stephen King, como les digo, no es un escritor que me guste, es un escritor que lo he intentado leer en varias ocasiones. Muchos de sus libros no me gustan. En cuentos sí me encanta, como que cuando no tienen que ser tan grandes sus historias, los cuentos es maravilloso, va directo al grano, los personajes son lo que te tienen que contar y punto. Entonces, como escritor de cuentos me parece grandioso, me han gustado muchos de sus relatos cortos y son fantásticos, pero esta novela no es para mí. Si son fans tal vez de la fantasía o si les gustan estas historias que combinan ciertos conceptos como el space opera, creo que es más para ustedes. Creo que le pueden encontrar o le pueden, pues sí, le pueden encontrar un gusto mayor que yo. Y bueno, ahí se los dejo. Si ustedes díganme qué les ha parecido esta saga, si vale la pena continuarla, si a ustedes les gustó, si no les gustó, si están de acuerdo conmigo. Todo comentario es bienvenido, incluso los que tiran hate, ya saben, nos lo pueden dejar con buena ortografía. Y bueno, yo los espero la próxima semana con otra recomendación aquí en los lunes de literatura. Les agradezco si les dan like, si les gusta el video, si lo comparten, si se suscriben, si me pueden dejar aquí abajo sus recomendaciones para futuros libros y lecturas. Todo es bienvenido. Yo los espero el próximo lunes de literatura aquí con el Lector Anónimo y les deseo que disfruten de sus lecturas.